se confirmó lo que además ya se sabía, que es la condena sobre Cristina Fernández de Kirchner. Son 6 años de prisión, pero sobre todo lo más importante y lo que queremos desglosar es la proscripción. Esto implica la prohibición para ejercer cargos públicos de por vida. Por supuesto, no es condena firme porque todavía queda una instancia más para apelar. Es decir, si la defensa de Cristina elige apelar la condena, esto deberá ser tratado por la Corte Suprema. Vamos a intentar hablar un poco. Me parece que es interesante mencionar y repetirle a alguien que quizás no esté al tanto o no sepa de qué se habla, por qué estamos hablando de persecución, por qué se habla de lawfare. Me olvidé de presentarla, pero por acá está mi muñequita de Cristina. Yo sé que es muy pequeña porque es una mamushka en realidad. La quería traer de decoración, digamos. Vamos a mencionar primero que nada, más allá del chiste, quiénes son las 3 personas que condenan a Cristina, o que ratifican, mejor dicho, esta condena. Estamos hablando de los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barruetaveña y también Gustavo Hornos. En los 3 casos tienen un vínculo muy directo con Mauricio Macri, con el expresidente. Qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿no? Además, ahí hay algo para mencionar de las tantas irregularidades que tiene el proceso. Una de ellas es que justamente quienes deciden sobre la libertad de la expresidenta tienen vínculos con Macri. Por más que fue pedido que se recusen, que se corran porque son parciales, esto fue denegado. Para recordar brevemente, esta causa en realidad inicia en 2008. Estamos hablando de la causa Vialidad, como es conocida mediáticamente. Básicamente lo que se plantea es corrupción sobre precios en la obra pública realizada en Santa Cruz para beneficiar a funcionarios públicos y beneficiar al empresario Lázaro Báez. La causa la inicia Carrió en el 2008. En realidad no era contra Cristina, sino contra Néstor Kirchner, contra Lázaro Báez y también contra el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. El juez Julián Ercolini, de Comodoro Pi, dijo que no podía decidir sobre la causa porque estamos hablando de Santa Cruz. La causa pasa al juzgado de Santa Cruz, que decide desestimar la causa. Y después se reaviva la causa en 2016 por pedido de Javier Iguacel, que era director nacional de Vialidad durante el gobierno de Macri. Todo esto para ver, y ahí Julián Ercolini, que había dicho no tengo competencia, dice, bueno, esta causa corresponde. Ahí para ver cómo empieza todo mal, digamos. Otra de las cuestiones, no menor me parece, tiene que ver con que nunca se demostró sobreprecio en la obra pública y nunca se desarrolló una auditoría completa sobre la obra pública como pidió la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y como les adelantaba también, este proceso está muy viciado porque quienes respondieron en él, los jueces, fiscales también, tienen vínculos directos con el macrismo. Yo nombraba a los 3 camaristas que fallaron ayer, que mencionemos que figuran en una lista de visitas secretas a Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Uno de ellos, de hecho, no me lo anoté, me parece, aceptó que iba a Olivos, pero dijo que iba a jugar al pádel porque es amigo. Como algo realmente... Es re imposible. Sí, y aparte, bueno, tomándole el pelo realmente a la gente. Tenemos, me parece, una imagen para mostrar de algunos de los jueces que también participaron. Quiero mencionar, bueno, estos 3 son los jueces que fallaron ayer. Ahí se ve completo. Bueno, decía Hornos, Borinsky, Barruetaveña. Como les digo, es más bien ilustrativo, pero es para mostrar quiénes son. Cara de garca. Sí, no, la verdad que no les compras un auto usado ni de onda. Quiero preguntarles si saben qué es el Liverpool. Ustedes tienen... Al club de fútbol, la ciudad. Iba a decir lo mismo. No es ni la ciudad, es un club de fútbol, pero no es el club de fútbol que están pensando ustedes, tampoco es el boliche que le gusta a Karen. Es el club de fútbol barrial, por decirlo de alguna manera, del barrio Cerrado, que jugaban con Mauricio Macri. Ay. Y en él
Tenemos ahí la imagen también para que nos ilustre. Ahí lo vemos. Qué caritas. No, tremendo. Mira, Diego Luciani, fiscal que se hizo famoso por sus declaraciones contra Cristina, es el fiscal que declara y que presenta la acusación contra Cristina en 2022, es decir, la condena anterior. ¿Quién falla? Falla una cámara sobre el tema que está presidido por Rodrigo Jiménez Uriburu, que también lo vemos ahí. O sea, el fiscal de la causa y el principal juez de la causa en el año 2022 jugaban al fútbol con Macri. Para que Una más o menos locura, o sea. es realmente nefasto. Claro. Tampoco como se dice, se recusó ni al juez ni al fiscal, pese al pedido de Cristina. Y para dar un dato de color también, por ejemplo, está el caso del camarista Llorens, que es quien falla para absolver a Macri por el espionaje a las víctimas del Ara San Juan. No me quiero ir de tema, pero para que veamos también cómo no solo opera a favor de Macri de manera indirecta, perjudicando a Cristina, sino directamente lo beneficia. Tiene que haber, ¿no? Como una figura legal donde uno pueda decir como, che, esta persona no está en condiciones de juzgar. Sí, de hecho. Tiene esos vínculos, ¿no? O sea, eso tiene que estar. Existe, pero bueno, Sí, se la pasan por. Es la famosa lapicera, ¿no? En este caso. Yo quería, ¿sabes qué? Hablar un poco de lawfare. ¿Por qué hablamos de lawfare? Empezaba un poco detallando de cuáles son las irregularidades del caso, pero quiero traer otros casos y también como comparar un poco y desarrollar el concepto, porque si no queda como un cascarón vacío, como por qué hablamos de persecución judicial. Traía, por ejemplo, tenemos ahí una tapa de una noticia de Ecuador sobre Rafael Correa. No, ahí tenemos el de Brasil, desarrollo el de Brasil ya que estamos. El juez Sergio Moro anunció su apoyo a Jair Bolsonaro. Estamos hablando justo antes de que Bolsonaro ganara la presidencia. ¿Quién es Sergio Moro? Moro es el juez de la causa del Lavallato, que es el definitorio para que Lula vaya preso. Volvamos un poco el tiempo atrás. Año 2016-2017 se inicia una investigación sobre Petrobras, sobre la YPF brasileña, por supuesta corrupción. Se inicia un juicio político sin pruebas contra Dilma Rousseff, integrante del partido de Lula. Se la destituye porque tenían los votos en el Parlamento, no porque hubiese una prueba contra ella. De hecho, Pero eso tiene un nombre, ¿no? Como golpe parlamentario, puede ser que sí, se diga? es un impeachment, o sea, el nombre constitucional. Pero fue un golpe parlamentario, claramente. Obtienen los votos simplemente porque consiguieron la mayoría parlamentaria, pero sin ninguna prueba. De hecho, Dilma no estaba acusada en la causa. Asume su vicepresidente, que era de otro partido, y en el mientras tanto se llega a las elecciones de 2018, donde Lula era claramente favorito. A Lula lo ensucian, básicamente, para hacerla cortita, lo ensucian, lo vinculan con la causa, Moro principalmente, pero otras figuras también del Poder Judicial. Lo que hacen es, bajo la figura del arrepentido, logran que haya determinadas personas que estaban siendo investigadas que declaren contra Lula. ¿Cómo? Vos tenés una causa de corrupción, entonces te hacen declarar que a vos te coimió Lula, básicamente. Como no, yo le compré un departamento a Lula da Silva. Vos conseguías que te bajen la condena o que te la eliminen, pero con eso implicaban a Lula. La otra. Lula pasó 580 días preso, ganó Jair Bolsonaro en unas elecciones donde proscribieron al principal dirigente de la izquierda popular, digamos, de Brasil. Y bueno, luego de eso se desandó el proceso, y a todo esto yo traía la noticia de Moro, porque Moro, luego de fallar contra Lula, luego de condenar a Lula, se convierte en el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Después se pelean, es otra historia, pero digo, cómo era muy directo el vínculo, cómo se benefició muy directamente. Hay algo que quería mencionar también, al PT, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula,
lo declaran una organización criminal en la causa del Lavallato. Y esto tiene mucho que ver con el caso argentino, porque a Cristina Fernández de Kirchner, para implicarla en algunas causas de corrupción, lo que hacen es decir que el kirchnerismo fue una asociación ilícita. Es decir, no fue un plan de gobierno, no fue un partido, un movimiento político, fue una asociación ilícita, se conformó para robar, se conformó para delinquir. Todo esto para, como digo, implicarla en lugares donde no se la podría implicar, para juzgarla por acciones de gobierno que te pueden gustar o no gustar, pero no son delito. Y además esto es muy ridículo, porque digo, por ejemplo, si las obras públicas fueron todas corrupción, tenés que procesar a todos los diputados que hayan aprobado ese presupuesto, por ejemplo. Claro, sí. Hay un montón de gente implicada en eso, tipo metida en todo eso. Claro, y eso no sucedió. Es ridículo y sobre todo, por ejemplo, no se declaró la culpabilidad de los jefes de gabinete, que son quienes son, digamos, si la presidenta es responsable, el jefe de gabinete también está dentro de sus funciones. Bueno, irregularidades, como digo. Quería traer también el caso de Ecuador. Tenemos una tapa de noticias ahí durante la presidencia posterior a la presidencia de Rafael Correa. Ahí vemos la palabra influjo psíquico. Correa tuvo conocimiento de la trama de corrupción. Esto es realmente insólito. El expresidente de Ecuador, al cual quisieron inculpar por determinados delitos, no tenían forma de inculparlo, y lo que alegó la fiscalía es que el expresidente participó de delitos por influjo psíquico. O sea, quizás ni siquiera lo mandó, pero el solo hecho de estar relacionados con él ya los condicionaba a hacer un delito psíquicamente. Influjo psíquico. ¿En qué cabeza cabe? Nombremos también que a Correa, lo inhabilitaron por ese tipo de causas. No puede ser candidato, de hecho no puede estar en Ecuador. Al correísmo le proscribieron 7 partidos políticos. Wow. O sea, 7 partidos que presentaron se los bajaron. Todo esto, en otro momento nos podemos meter en los logros que tuvo ese gobierno, en los logros que tuvieron otros gobiernos populares, que obviamente son el motivo por el cual se los persigue. Pero, me parece interesante y también quería traer otro caso que se van a reír bastante. ¿Ustedes se acuerdan de la causa de los cuadernos? ¿Les suena? Sí, re. ¿Eran fotocopias? Claro. Sí. Eran fotocopias de Oscar Centeno, que fue chofer del Ministerio de Planificación Federal. O sea, algo muy lejano, que supuestamente era un chofer que tenía anotado todos los empresarios que recibieron coimas. Bueno, en Ecuador existe algo que se llama la causa de la libreta. Ay, Dios. Y es exactamente lo mismo, es una asesora presidencial que se llama Pamela Martínez. Ella fue asesora presidencial, como digo, durante el gobierno de Rafael Correa, y le encontraron una libreta, porque ellos no le dicen cuaderno, en donde tenía anotado todas las coimas y todos los delitos. La verdad que sí. Aparte fue más o menos para la misma época, es realmente insólito. La verdad me reí mucho. Pero más allá de eso, los traía como casos de lawfare explícito, ¿no? De que en realidad lo que se busca es proscribir los liderazgos populares para llevar adelante los programas de gobierno que están llevando adelante, por ejemplo, ahora Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador. Esta gente igual no leyó la historia, por lo menos de nuestro país. Bueno, claro, mucho. Acá proscribirlo a Perón, ¿viste? Sí. O sea, Claro, bueno, ni hablar. fíjense. Había una tapa de La Nación que la quería mostrar y ahora que lo decís me olvidé de traerla, en donde La Nación dice San Martín, Rosas y Perón, los 3 acusados por traición a la patria. Esto a raíz de que Cristina había sido acusada durante el macrismo por traición a la patria. O sea, mirá la figura, ¿no? Sí, o sea. El nivel, claro. Claro, más que algo en contra, yo me lo tomaría como un halago. Tipo, Totalmente, si te comparan totalmente. A todo esto quiero también traer algo de contexto que tiene que ver con la ley de ficha limpia que está, el proyecto de ley, mejor dicho, de ficha limpia que está intentando imponer el PRO. A eso ahora lo vamos a profundizar un poquito, pero básicamente lo que dice es que si tenés una condena firme, no podés ejercer un cargo público y no podés candidatearte tampoco para ejercer un cargo público.
Yo tenía que mencionar y me olvidé también que hoy el vocero Manuel Adorni, un amigo que lo tenemos bastante alquilado, anunció que le van a eliminar la jubilación de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner y también a Néstor Kirchner, que bueno, está fallecido, pero lo recibe su familia. Todo esto por la condena. Primero, no tiene ese poder, el poder ejecutivo, no depende de él porque está por ley. Pero más allá de eso, lo ridículo de los mismos que defienden a Menem. Sí, no es una ridiculez. Y esa jubilación no está de privilegio, no está eliminada. La de Carlos Obviamente Menem, que no. que también fue condenado. Yo quiero traer un testimonio tenemos la imagen de Rodolfo Barra, quiero que esté en pantalla. Él dijo que la acusación sobre Cristina por vialidad es ridícula y que no tiene ni pies ni cabeza. Esto fue presentado en un escrito por la expresidenta en la causa. ¿Saben quién es Rodolfo Barra? No. Yo lo voy a nombrar cronológicamente por datos importantes. Fue ministro de Justicia en la Corte Menemista, la Corte que le fallaba todo a favor a Menem. Fue ministro de Justicia de Menem. Y además, ahora es procurador general, o sea, es el representante de los abogados en el Estado. Esta persona dijo el año pasado que la causa vialidad contra Cristina no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no lo dice gente que está del bando de Cristina, tipo, lo dice gente así. Claro, y muy de derecha, ¿eh? Un tipo histórico, de hecho, es la cabeza legal de las privatizaciones, por ejemplo, en los 90. Quiero ir cerrando, pero bueno, traía un poco esto también para pensar cuál es la relación de Javier Milei con el Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Quiero leer ahora un tuit para finalizar de Javier Milei, en donde él dice que no se expidieron en campaña sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, pero que hoy, que se confirma la condena sobre la expresidenta, pueden afirmar sin ninguna duda que es culpable. Acá hay algo interesante y dejo abierta la puerta. Creo que el vínculo entre el macrismo y el Poder Judicial era mucho más claro, mucho más directo. De hecho, recién lo veíamos, los principales jueces del país van a jugar al pádel con Macri, van a jugar al fútbol con Macri, lo visitaban en Olivos. ¿Por qué? Porque el PRO es una representación más genuina, más clara de los poderes históricos, los poderes reales de la Argentina. Digo, la oligarquía rural está claramente alineada con el macrismo. Con Milei tiene más media tintas. Obviamente en este momento lo apoya, pero tiene más reservas. Igual sí decían cosas sobre... O sea, siempre dijeron Cristina chorra. O sea, no sé por qué dice que en la campaña no hablaban de eso. Bueno, él en un momento se corre porque la especulación que se hace es que tenía apoyo de gente que la votó a Cristina. De gente que en algún momento la votó. Entonces es cierto que un par de meses se calla. No habla del tema. Ese discurso entre los suyos siempre estuvo. Seguro, pero es cierto que el discurso anticorrupción es más Bullrich que Milei, ponele hablando del 2023. Me parecía interesante leerlo porque hay que empezar a pensar cómo se está moviendo este gobierno. Yo creo que hay algo interesante. Ayer lo entrevistábamos, por ejemplo, a Néstor Espósito, periodista del Tiempo Argentino, que escribe sobre judiciales. Y él decía, el gobierno de Milei no tiene operadores judiciales en este momento, no tiene una relación tan asidua. Sin embargo, en este momento tiene intereses en común. Entonces, van por el mismo camino. Ahora, yo creo que Milei, por lo menos por ahora, vamos a ver cómo se desarrolla la cuestión, pero por lo menos por ahora, que no ha logrado, no sabemos cuánto lo intentó, pero no ha logrado tener un vínculo directo con el Poder Judicial, con la casta judicial. Yo creo que él también está especulando porque dice, yo en el momento que me quedo sin poder, a mí estos me cortan la cabeza. Porque eso sabemos que funciona así. Al único que no le pasó, de hecho le pasó hasta a Menem, que tenía el control total. Al único que no le pasó es a Macri porque es el representante fiel de esos sectores. El killer. Te quería consultar algo que leí acá en el Drive que creo que no se mencionó. Que uno de los jueces, estoy hablando de Gustavo Hornos, está denunciado. No lo mencioné. Por abuso sexual y violación. Lindo personaje, ¿no? Lindo para personaje. tener de juez. Bueno, hoy con lo que Argentina votó en contra. Bueno, claro. Viene votando en contra, ¿no? Creo que vota en la ONU en contra de la erradicación de la violencia de género. O sea... ayer también... que aparte, viste, son
simbólicas. Claro, exactamente. No es que realmente pones la firma y se radica la violencia de género. O sea, ¿qué tanto te cambia? Pero vas a ir a votar en contra, es como. No, aparte, dale, hermano. el único país No, votó en es, contra, o sea, es una vergüenza, es ridículo. Evidentemente hay un intento de posicionarse como un liderazgo fuerte de la Sí. ultraderecha de parte de Milei, porque en Israel vota como vota también. En esta semana había votado en contra de promover los derechos de los pueblos indígenas, como algo. Como muy infantil, muy caprichoso. Sí. Da, Y como que ya es re feo, pero como que cada vez nos asombra menos lo que pasa. Y no debería, porque es horrible. Tipo esto que decís, de los jueces siendo amigos de Macri, como dale, ¿cómo podemos dejar pasar eso? es la estrategia, ¿no? Te van corriendo el arco de lo posible. Claro. Inclusive Milei particularmente, que creo que es el amo, o si se quiere Trump es el amo y Milei es el segundo, de este discurso, digo, o de esto de correr lo posible, el límite de lo posible. No es casual que todo el tiempo esté diciendo cualquier barbaridad, por ejemplo. No es casual. Vamos a ir un corte antes de que nos reten, pero bueno, quería dejar en claro que es una proscripción, por qué se trata de una proscripción y que la verdad que no son ingeniosos ni siquiera porque repiten las mismas lógicas que en cualquier caso de Latinoamérica.